Segunda de Timoteo, capítulo 2, versos del 1 al 7. Entendiendo que en esta ocasión vamos a considerar los versículos 5, 6 y 7. Así que les pido que me acompañen allá. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versos del 1 al 7. Dice así la palabra del Señor. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también, el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. Amén. Vamos a orar, mis hermanos, encomendarnos una vez más al Señor. Soberano Padre, te damos a ti la gloria y la honra, porque solamente tú la mereces. Señor, tú sabes que soy un siervo inútil, lleno de defectos, de debilidades. Señor, incapaz de proclamar tu palabra, Dios, de una manera perfecta. Nadie es capaz de hacerlo así. Tengo muchas debilidades al hacerlo, Padre, pero te pido que estas debilidades no sean estorbo para que tu palabra sea predicada a tu iglesia, para que tu iglesia sea edificada por ella. Pido que tu Espíritu Santo ilumine la mente de mis hermanos, que nos ayudes en la lucha contra el pecado diligente, Señor, que nos impide, Señor, concentrarnos y deleitarnos en tu palabra, y estar atento a ella. Señor, y que tu propio pecado nos sea estorbo para que mis hermanos puedan recibir con gozo y alegría tu palabra. Úsame, Señor, como siervo inútil que soy para que tu nombre sea proclamado. Te lo pido y te lo ruego, Padre, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Mis hermanos, para iniciar en esta ocasión me gustaría invitarlos una vez más a la palabra de Dios. En esta ocasión al Antiguo Testamento, al libro de los Jueces. Y vamos a leer un par de versículos allí, los versos 11 y 12. Jueces capítulo 6, versos 11 y 12. Dice así la palabra del Señor. Y vino el ángel de Jehová, y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar, para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Si alguna vez hemos escuchado este texto, siempre habremos escuchado acerca de esta historia de Gedeón. Gedeón era un hombre, si nosotros leemos todo el pasaje, veremos que era todo lo contrario a ser esforzado y ser valiente. ¿Qué estaba haciendo Gedeón? Bueno, nos dice el versículo que él estaba sacudiendo el trigo, pero el trigo no se sacudía en los lagares, el trigo se sacudía en la colina. El trigo tú subías a lo alto de la colina y zarandeabas el trigo sacudiendo, para que el trigo cayera por su peso al suelo y la paja, la cascarita del trigo, se la llevara el viento. Era el proceso natural. Pero Gedeón tenía miedo de que lo vieran sus enemigos, los madianitas. Así que, ¿qué hizo él? Se puso a sacudir el trigo dentro del lagar. El lagar era, por así decirlo, una especie de refugio, un lugar en el cual se usaba era para hacer el vino. Se pisaban las uvas. En un lugar escondido, una puerta cerrada, Gedeón estaba haciendo lo que había que hacer al aire libre, porque tenía miedo. Y es a este hombre temeroso al que el Señor se le aparece y le dice: varón esforzado y valiente. Inmediatamente podemos ver una relación entre esas palabras y la que vimos el domingo anterior. Esforzado y valiente es el llamado que Timoteo tenía. Él había sido llamado por Dios para ser esforzado y valiente. Precisamente el Señor le había colocado a Pablo como mentor. Era un varón esforzado y valiente, indudablemente para cualquier persona, para que Timoteo aprendiese de él y siguiera su ejemplo, como
como un molde en el cual meterse. A ese es el llamado de Timoteo, ese era el llamado de Gedeón, y ese es el llamado de cada uno de nosotros. Por eso el apóstol Pablo dice en el verso 1 de este capítulo 2, él nos manda a que nos esforcemos en la gracia que es en Cristo Jesús. Esforzarnos en la gracia. La gracia no es algo que nosotros consigamos, es algo que Dios nos da. Se refiere a aquello que Dios nos ha dado, ¿cierto? Sin que lo merezcamos. Así pues, cada uno de nosotros ha sido llamado a andar en la gracia. La gracia es aquello que Dios nos ha dado, aquello que Dios ve en nosotros. Porque no somos nosotros, es lo que Dios ha decidido hacer con nosotros. Por eso en su gracia nos da de su Espíritu Santo para que seamos semejantes a su Hijo. Así Él ve a su Hijo, que es varón valiente y esforzado en nosotros. ¿Y qué debemos hacer nosotros? Esforzarnos en estar a la altura del Señor, tanto como humanamente sea posible. Por eso Dios quiere que todos nosotros seamos varones y mujeres valientes y esforzados. Valientes y esforzados. ¿En qué? En estar asidos a Cristo. El domingo anterior hablábamos acerca de 3 metáforas que usa el apóstol Pablo en este pasaje para mostrarnos cómo es un varón valiente y esforzado. Él nos habla de un soldado, de un atleta y de un labrador. El domingo anterior hablamos acerca del soldado. ¿Qué característica debe tener el cristiano que posee el soldado? El cristiano debe ser alguien dispuesto a sufrir penalidades. Pues así como el soldado tiene que estar en el monte solo, bajo lluvia, bajo sol, hediondo, como sea que esté, así debe estar el cristiano dispuesto a hacerlo por su Señor. A veces a tener mucho y a veces a tener poco. Debemos estar dispuestos a esto, a sufrir por causa de nuestro Señor. Esa es una de las características de un cristiano que es valiente y esforzado, que vimos el domingo anterior. Hoy veremos las otras dos. Pero nuestro tema central es el de ser valientes y esforzados. O como decía en el versículo de Gedeón, esforzado y valiente. Por eso este sermón lo he llamado el cristiano esforzado y valiente. Y lo haré al tratar de explicar las características que el apóstol Pablo nos da en sus metáforas acerca de cómo es un cristiano esforzado y valiente. La primera de esas características fue la que vimos el domingo anterior. El cristiano esforzado y valiente es alguien dispuesto a sufrir penalidades como un soldado. ¿Cuáles son las que vamos a ver hoy? Bueno, el cristiano esforzado y valiente es alguien que lucha como un atleta. Una característica es que es alguien que trabaja como un labrador. Pero hay una más implícita en las últimas palabras de Pablo. El cristiano esforzado y valiente es alguien que se examina a sí mismo. Veamos estas características a detalle. Primero, el cristiano esforzado y valiente es alguien que lucha como atleta. Eso lo sacamos del versículo 5 que dice: y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Esta es la segunda de las metáforas que utiliza el apóstol Pablo. Y al igual que la metáfora del soldado, es una metáfora recurrente. Estas 3 metáforas Pablo no se las inventó para decírselas a Timoteo en este momento. Son el resultado de las experiencias de Pablo a lo largo de su vida. En casi todas sus cartas tengo entremezcladas estas metáforas o parte de ellas, porque eran aquello que Pablo estaba acostumbrado a ver, aquello con lo que él se relacionaba. Se relacionaba con soldados, pero si había algo con lo cual cualquier ciudadano del Imperio Romano podía estar relacionado, era con los atletas. Pues en ese momento del tiempo estaban en su auge lo que nosotros llamamos hoy las Olimpiadas. En las Olimpiadas, los atletas participaban en una serie de deportes muy diversos. Según la tradición de ellos, por ejemplo, el atleta cuando corría, si él lograba llegar a la meta
de primero, era coronado con una corona de laureles. Pero esa corona de laureles era un reconocimiento que según los griegos, que los romanos habían tomado su mitología, podía acceder al Monte Olimpo. Tenía una cercanía, perdón, con los dioses. Era una forma de acercarse a sus dioses, una forma de sentirse más cerca del Monte Olimpo, de ahí el nombre, con este acto que se realizaba. Así que los atletas tenían que esforzarse mucho para poder ganar esa carrera. Y eso no es algo que sea muy sencillo. ¿Quién es el que gana la carrera? Normalmente pudiéramos decir el más rápido, ¿cierto? Pero no siempre sucede así. De hecho, en muchas ocasiones sucede como la fábula de la tortuga y la liebre. La tortuga es la más lenta y fue la que terminó ganando. ¿Por qué? Porque fue la que más se esforzó. La liebre se echó a dormir. La tortuga no me va a ganar, no tengo ningún problema, ningún peligro, no tengo nada de qué preocuparme. Me acuesto aquí, no tengo por qué esforzarme. Y la tortuga tuvo que caminar todo ese trecho, avanzando y avanzando hasta llegar a la meta, a pesar de que llevaba un peso encima, que le hacía mucho más difícil el trabajo, ¿cierto? Pero ¿por qué ganó? Por su esfuerzo, por una lucha constante contra sí mismo. Así nosotros debemos luchar como un atleta. ¿Contra quién debemos luchar? Contra muchos enemigos, pero hay uno que es principal. Tu principal enemigo eres tú. Siempre eres tú, aquello que te impide llegar a la meta. En cierta ocasión, cuenta un relato, que le preguntaron a un entrenador de atletas profesionales quién ganaría la carrera. Él señaló a un joven ágil y delgado que se encontraba corriendo. Y le preguntaron, ¿crees que ese va a ganar? Y él dijo, no. Cuando le preguntaron por qué él decía que ese no iba a ganar, si era el que tenía físicamente todas las capacidades para ganar, él respondió, porque el otro atleta es el que tiene la mayor determinación y voluntad para seguir corriendo a pesar de todos los obstáculos que hay en la pista de competición. Y así fue. El que ganó no era el más alto físicamente, sino el que más se esforzó. Así pues, Pablo nos está comparando con atletas, corredores en medio de una carrera. Pero hay algo que tenemos que tener presente. No queda de pronto, por el solo versículo pudiera no quedar claro. Pero debemos entender que nosotros no competimos como creyentes contra otros cristianos. Como para decir, no, yo voy a ser más cristiano, entonces yo voy a darle más duro, voy a esforzarme más. No, nuestra carrera no es contra otros creyentes. Eso sería todo lo contrario a correr la carrera de la fe. Sería lo contrario a una vida espiritual, a esforzarse en la gracia. Nuestra competición, como ya dije, es contra nosotros mismos, contra nuestro ego, contra nuestro yo carnal, contra el mundo y contra el diablo. A todos ellos hemos de dejar atrás. Nuestra meta es, a su vez, proseguir a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús, dice el apóstol de Filipenses 3:14. Sin embargo, aún el mejor de los atletas del mundo se ha de hallar limitado por una condición, y es que, aun si se esfuerza, hay algo más que el atleta debe hacer. Él debe correr, luchar contra sí mismo legítimamente. Debe hacerlo legítimamente. Si no, no va a ser coronado. Porque para correr, al igual que en cualquier otro deporte, hay reglas. Hay personas que hacen valer esas reglas. Las reglas deben respetarse para que la competencia sea justa, ¿cierto? De lo contrario, no ha de recibir el premio el que gane, porque sería trampa. Si no respetó las reglas, no estuvo en las mismas condiciones que los demás. Por eso, todo evento lleva premio. Así, los competidores griegos competían tratando de ganar esa mísera corona de laureles
creyendo estar a la altura de dioses que existían solamente en su cabeza. Nosotros, como creyentes, debemos correr la carrera de la fe, tomando con relación a ellos, con comparación a ellos, el hecho de que para poder ganar esa carrera, ellos tenían que respetar las reglas. Si nosotros debemos correr legalmente, es decir, nosotros debemos estar dispuestos en todo momento, en toda hora, en todo tiempo, a mantener siempre la verdad de la vida. A no hacer, como hizo Atanasio, concesiones. A no decir, bueno, en esto sí, pero esto de por acá, como que, o esta cosita, ¿no? Que a mí me gusta de pronto decir alguna palabrita indebida de vez en cuando, un chistecito. No, eso es una concesión. Así como hay muchos momentos, muchas circunstancias que nosotros enfrentamos. Si nosotros hacemos concesiones, estamos corriendo mal la carrera a la cual hemos sido llamados. Hemos sido llamados a guardar las reglas y a obedecer las leyes que Dios nos ha dado. Pues, si bien es cierto que nosotros no estamos bajo la ley sí es en sí misma una regla, un estándar de conducta para nosotros. Porque Dios no ha abolido la ley moral no, sino que dice que Él envió a su Hijo para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Y ahora envía su Espíritu en nosotros. Y nosotros podamos recibir su ley en nuestros corazones. Que la ley de Dios no está escrita en una piedra, sino en tu corazón. Hay una diferencia, como era antes. Porque el cumplimiento de la ley no te va a justificar. Sin embargo, el incumplimiento de la ley es una evidencia de que tú no has sido justificado. Si no cumple la ley de Dios, si andas completamente alejado, si andas haciendo trampas, no has sido completamente justificado, no has sido justificado de ninguna manera. Por eso, el contexto de la carrera exige que debemos competir legítimamente. Debemos competir no solamente en nuestra vida diaria, sino también en nuestro servicio como cristianos. Debemos respetar las reglas de Dios porque eso es serle fiel a Dios. Yo no puedo decir que voy a servir a Dios de esta o aquella manera sin saber si esa es la voluntad de Dios o no. Sería correr ilegítimamente. Nosotros como maestros debemos enseñar la verdad del Evangelio con un fundamento que ya está establecido, que es Cristo. ¿Qué vamos a hacer? Está el fundamento, está la base, el cimiento, y encima de eso que vamos a construir. Pero el fundamento no se cambia. Nosotros no podemos cambiar la verdad de Dios de ninguna manera. No podemos rebajarla de ninguna manera. Sino que debe permanecer firme en todo momento y en toda circunstancia. De igual manera, tú en tu vida cristiana debes mantener la verdad de Dios en un alto estándar, delante de ti y delante de otras personas. Porque figúrate que tú le dices a los otros, no mientas, eso es pecado. Y luego a ti te cogen mintiendo. ¿Dónde queda el estándar? ¿Estás corriendo la carrera verdaderamente así? ¿Estás corriendo una carrera mediocre porque estás haciendo trampa? Dices a otros que no hagan algo que tú constantemente vives así. Eso es una forma incorrecta. Las reglas que los griegos y los romanos debían cumplir para poder participar y correr legítimamente en una carrera era que el que había de correr debía ser ciudadano griego o ciudadano romano en su defecto. También debía al menos tener registrados 10 meses de preparación para el juego. Y eso debía jurarlo delante de la estatua de Zeus, que era el dios que ellos adoraban. Además, ellos deberían respetar las reglas específicas del evento específico en el cual estaban. Es decir, si decían que tienen que correr por aquí, no podían salirse del camino, ¿cierto? Tenían que respetar la regla de ese evento en específico. Porque de lo contrario quedarían automáticamente descalificados para correr la carrera. Esas reglas son comparables a nosotros también en nuestra vida como cristianos. Si nosotros no somos, como dirá Pablo, yo soy ciudadano romano,
Si nosotros no somos ciudadanos del cielo, no podemos pensar que estamos compitiendo la carrera del cielo. Tenemos que tener la ciudadanía celestial en primer lugar, si no automáticamente ya estamos descalificados. Además, nosotros debemos ser fieles a Dios con un diligente estudio y preparación para servirle. Tú no puedes decir, yo soy un verdadero cristiano, si no la vez lees la Biblia, si no la vez horas. Necesitas tiempo de preparación en el Señor para que puedas vivir una vida agradable al Señor. Y debemos vivir en todo momento siguiendo las reglas de Dios, sin hacer concesión a ninguna sola de ellas. Ninguna, hermano. Una sola regla en la cual tú hagas concesión es como una puerta que dejas abierta en tu casa. Por ahí pueden entrar muchos más. Estás corriendo la carrera de una manera ineficiente y vas a tener resultados ineficientes. Esas reglas son demandantes, muy demandantes. El solo hecho de que nosotros seamos cristianos significa que ya estamos en la carrera, pero no significa que estemos corriendo la carrera. Porque para estar corriendo la carrera es necesario esforzarse. Es necesario ser cristiano, hacer un buen uso de los medios de gracia que el Señor nos ha dado y obedecer todo lo que el Señor nos ha dicho, tal cual Él lo ha dicho. No cambiándole una tilde, una jota por aquí. No, todo debe ser hecho conforme sea su voluntad. Eso quiere decir que nosotros debemos desarrollar una disciplina. Ningún corredor va a ser un buen corredor si no se disciplina a sí mismo. ¿O en qué deporte el deportista triunfa si no tiene ningún tipo de disciplina? El futbolista se la pasa todos los días comiendo, engordando, sentado, acostado en su cama, nunca practica, nunca hace ejercicio, nunca hace nada. Cuando llega la hora del partido, si llega a tocar el balón es mucho. Porque no tuvo la preparación necesaria. No tuvo la preparación necesaria. Necesita disciplinarse a sí mismo y decirse, mí mismo, tengo que hacer esto, no importa si quiero o no. No, es que si tengo ganas de orar, es que tengo que orar. No, es que si tengo ganas de leer la Biblia, no, es que tengo que leer la Biblia. No, es que si tengo que acercarme a mí, no, es que debo estar en comunión con mis hermanos. Si no ejercemos los medios de gracia que el Señor nos ha dado, no estamos haciendo nada. Solamente estamos perdiendo el tiempo. Y los días son malos, mis hermanos. No estamos para andar perdiendo el tiempo. Por eso el mismo apóstol Pablo dice, en el texto que leyó el hermano al presidir, 1 Corintios 9:24, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo tengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Es terrible eso. ¿Qué dice Pablo? ¿Qué hace él para que no caiga en esa situación hipotética que él plantea? Él dice, yo golpeo mi propio cuerpo y lo pongo en servidumbre. ¿Eso qué es? Disciplina. Es decir, mí mismo. No es que hace sueño, que hace hambre, no. Yo tengo que hacer esto y voy a hacerlo. Porque es que si no, ¿a dónde voy a llegar? ¿Estoy corriendo la carrera o no la estoy corriendo? Si no la estoy haciendo, estoy corriendo la carrera. Si es que la estoy corriendo ilegítimamente, porque no estoy luchando de la manera correcta. Así que debemos tener presente esto, que nosotros perseguimos algo que es eterno, que es mejor que cualquier otra cosa. Los corredores griegos corrían para ganarse una corona de vegetales. ¿Será que alguna de esas coronas todavía existirá hoy?
Claro, porque si tú buscas un rey de esos que estaban en la Edad Media y buscas la corona, encuentras que era de oro, tú todavía lo puedes encontrar, ¿cierto? Era de un material perdurable. Pero una corona hecha de laureles es algo corruptible, se muere, porque las hojas se marchitan, las florecitas se marchitan y se mueren. Y el premio que ellos supuestamente obtenían, ¿en qué acababa? No tenían ninguna certeza, nada más que pararse frente a una estatua y pensar que estaban delante de los dioses. Pero nosotros tenemos una certeza constante en que todo el tiempo estamos experimentando el favor y la gracia de Dios para con nosotros. En que tenemos el Espíritu Santo que nos dice: lucha, no desfallezcas, levántate, persevera en la batalla. Eso no lo tenían los competidores griegos. Ellos tenían una persona que los entrenaba, sí, pero una vez se acababa la carrera, hasta ahí llegaba todo. Pero toda nuestra vida es nuestra carrera, y en esa carrera es que estamos. Por eso, aquello que buscamos no es una corona que se muere, sino una corona que se eterna. Por eso más adelante en esta misma carta, en el capítulo 4, verso 8, dice el apóstol que la corona de justicia que dará a Pablo, que a Pablo dará el Señor, el juez justo en aquel día, no solamente a Pablo, sino también a todos los que aman su venida, es la que está reservada por Cristo para ellos. Es una corona que ya está reservada. Es una corona que es para nosotros. Es una corona incorruptible de gloria que recibiremos cuando aparezca el príncipe de los pastores. Dice en 1 Pedro 5:4. Es la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Dice en Santiago 1:12. Así que no pensemos que es cualquier cosa lo que perseguimos. Es una corona dada por el mismo Rey. Una corona que no pasará nunca, porque aún el oro puede perecer. Pero la corona que Dios ha preservado para su pueblo no lo hará. Y debemos tener presente el fin de esa corona, porque no es para que ahora yo tengo la corona y me enseñoreo. No, sino que dice Apocalipsis 4:10, que nosotros nos postraremos delante del que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, y echaremos nuestras coronas delante del trono. Así que nuestras coronas son un símbolo de su corona. La corona que es por encima de todo, la corona del solo soberano, el único sabio y eterno Dios. Y nosotros como su representante también hemos de llevar una corona. Y Él quiere que luchemos por obtenerla, vivir conforme a ese llamado que hemos recibido. Veamos la otra metáfora que utiliza el apóstol Pablo. El cristiano esforzado y valiente es aquel que trabaja como labrador. Dice el verso 6. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Pensemos en el labrador. El labrador se refiere a un agricultor. Él trabaja para conseguir la cosecha. Así es como él vive todos los días de su vida. Los labradores en aquella época eran personas que se dedicaban a labrar, a plantar, a cultivar y a cosechar la tierra. Muy diferente a lo que podemos pensar, ¿cierto? Pero él debía trabajar primero para poder participar de los frutos. No podía esperar, bueno, yo voy caminando por aquí, ya crecieron los mangos, ya salió la yuca, bueno. No es cierto. Es necesario, para que haya fruto, debe haber primero trabajo, debe haber primero sudor, esfuerzo por delante. Si no hay esfuerzo, no podemos esperar ver resultados. El labrador debía trabajar primero para poder participar de los frutos. Y eso es algo interesante, porque si nosotros consideramos las otras metáforas que ya he dicho, consideremos lo del domingo anterior, el soldado. ¿Qué esperaba recibir el soldado? El soldado sufría penalidades, no se enredaba en los negocios de la vida, porque él quería agradar a aquel que lo tomó por soldado. Mientras que el atleta tiene la recompensa de un premio que ha de recibir. Pero el labrador tiene por recompensa ¿qué cosa?
participar de los mismos frutos que Él ha sembrado. Eso lo hace mucho más específico para nosotros. Debemos trabajar de una manera esforzada, intensamente, luchando y esmerándonos hasta el punto de quedar exhaustos, hasta el cansancio, con tal de hacer la voluntad de Dios. Un cristiano no es alguien que toma vacaciones de ser cristiano. Uno dice, bueno, voy a tomarme unos días aquí ya de ser cristiano, voy a ir para el carnaval o algo así. No es cierto. El cristiano no descansa de su labor. Está constantemente luchando. ¿Por qué está constantemente trabajando? Bueno, si el soldado deja de luchar en una guerra, lo mata. Si el corredor deja de correr en una carrera, le gana. Si el labrador deja de cosechar la tierra, si deja de sembrar la tierra, que va a cosechar, ¿cierto? No va a tener nada que comer. Es necesario el esfuerzo para ver el resultado. Así que el trabajo esforzado es necesario para una buena labranza, y especialmente en aquellos lugares en los cuales no hay las facilidades para hacerlo. Claro, no es lo mismo el hermano allá en su casa labrando la tierra a una persona, no sé, en Estados Unidos, que tienen todo tipo de máquinas, en una granja especializada, que tienen todo tipo de máquinas que aran, que siembran, que riegan, que hacen todo, ¿cierto? Nada más viene, prende el botón, le da al computador y le dice, bueno, vamos a abrir el programa del maíz. Ya listo. Ya a esperar la cosecha, y trabajó. Pero no así sucedía en los tiempos del apóstol, como sucede en una persona que no cuenta con todo ese tipo de herramientas indumentarias para poder realizar esa labor. El trabajo al cual el apóstol se refiere es un trabajo que requiere perseverancia, porque el labrador siembra, pero no siempre sabe si va a nacer o no. No tiene la certeza absoluta de que va a haber un resultado. Normalmente dice, no, yo voy a sembrar. Pero ¿y si el clima cambia y las circunstancias se ponen adversas? Y si viene una plaga por ahí y acaba con todo el esfuerzo que él ha hecho. Pero aún si eso pasa, el trabajador, el labrador, como no quiere morirse de hambre cada ser, volver a empezar y continuar y continuar y continuar hasta que vea el resultado. No puede decir, ay, no, yo estoy haciendo esto, y yo veo que estoy en lo mismo. Esto no sirve. No. El trabajador debe continuar. El labrador debe avanzar, debe proseguir. Porque el labrador no depende de sí mismo, depende de la naturaleza y de Dios que obra en ella. Tiene que saber cuándo hay una estación de lluvia, cuándo hay sequía, no es verano, como dice por aquí, no es el invierno. Tiene que tomar todos esos factores en cuenta y estar listo. No, empezó el invierno, las lluvias empezaron. Hay que aprovechar, ¿cierto? No puede decirse, no, hoy está el día sabroso, yo voy a quedar aquí acostado en la cama porque hace un frío. No, tiene que aprovechar. Tiene que aprovechar porque, ay, si mañana no vuelve a llover, y si pasan la lluvia y empieza ya la ola de calor otra vez, ¿cómo va a ser? No, él no está dispuesto a sus gustos. Él tiene que aprovechar las circunstancias que el Señor le va proveyendo. Él debe estar preparado porque no sabe en qué momento, no siempre sabe, a veces sí, cierto, pero no siempre sabe en qué momento va a llegar la ocasión de sembrar, de labrar, de regar, el tiempo de trabajar. Sin embargo, todo ese esfuerzo que él hace tiene resultado. Tiene resultado. Y sería injusto decir que no se merece que él participe de ese resultado, porque ha requerido un esfuerzo. Merece cierta recompensa por su labor. Pero eso solamente ocurre si esa labor ha sido hecha con perseverancia, ha sido hecha con esfuerzo. Un labrador que es un perezoso nunca va a ser un buen labrador. Nunca. Si nosotros vemos el libro de Proverbios, vemos que hay varias alusiones a eso a lo largo del libro. Pero siempre vemos que el perezoso, cuando cosecha, termina perdiendo su cosecha, porque se acaba quedando dormido cuando debería estar cosechando, o porque fue demasiado flojo para arar la tierra cuando era el tiempo de hacerlo, o porque permitió que su campo se llenara de espinos
de cardos y de todo tipo de plantas que hicieran infructífera lo que él estaba cosechando. Así que la tarea del labrador no es fácil. Pero no solamente no es fácil, tampoco es siempre emocionante. Porque considera esto, el soldado en la batalla siente la emoción. No, vencí a este y a aquel. Ha vencido, siente la emoción, el calor de la batalla. El labrador, el corredor va corriendo y me pasé al que va de segundo, el tercero, al que va de segundo y voy a llegar. Y siente la emoción de la carrera. Mientras todavía no ha obtenido el resultado que desea. Pero ¿qué pasa con el labrador? Pero ya sembré y sigo sembrando. No siente una emoción natural por eso. Como decir, bueno, ya sembré este y ahora sembré este. No siempre puede ser así. Porque tiende a ser algo más rutinario. Eso no quiere decir que sea malo. Pero no hay un estimulante natural. Más allá de ¿cuál? De la cosecha que ha de recibir. Además, a diferencia del soldado que va a la guerra con el ejército, el atleta que compite contra otro y normalmente él practica con otros corredores para ver quién corre más. El labrador normalmente labra solo. Normalmente le toca a él solo. De pronto hay otro, y 2 o 3, pero no sea, yo estoy por aquí, tú estás por allá del otro lado y este está por allá y está solo. Es un trabajo diferente al de las otras metáforas del apóstol Pablo. No tiene estimulantes naturales. No hay una emoción de la batalla, de la carrera. No hay alguien con quien compartir. Pocas veces lo hay durante la obra. Normalmente está solo, en mitad del solazo, con algún trapo, un poco de ropa puesta encima, unos trapos, para no quemarse mientras le da machete, hace el asadón y todo, el asadón y todo eso. Entonces, vemos que no es una tarea fácil. Pero así es la vida del cristiano. Así es la vida. Como cristianos van a haber momentos en los cuales no siempre vamos a sentir la emoción de ser cristiano. O un estimulante que nos diga, bueno, pero persevera, pero lucha. No siempre va a ser así. A veces podemos estar en la rutina y podemos pensar, no, es que la rutina aburre. Y entonces, ¿qué obtengo yo con esto? Y eso tiende a desanimarnos. Y eso hace que descuidemos nuestras responsabilidades. Sin embargo, a todos los creyentes fieles, a aquellos que son esforzados, Dios les ha prometido la bendición de la recompensa. La bendición de la recompensa del creyente. Nosotros podemos tener un mal salario, podemos recibir un trato injusto de nuestros jefes o de los otros empleados, podemos estar rodeados de personas que no nos entienden, de personas que no nos aprecian. Inclusive pudiera ser que haya otros que se hacen llamar cristianos y uno, en lugar de recibir su apoyo, reciba como su apatía. Sin embargo, eso no es excusa. No es excusa. La recompensa de Cristo a sus discípulos nunca es deficiente, nunca es injusta, nunca llega tarde y nunca falta. Siempre está allí presente. Nuestras buenas obras, mis hermanos, no tienen nada que ver con nuestra salvación. De la misma manera en que no tienen nada que ver con el hecho de que la hayamos obtenido en primer lugar. Pero tiene todo que ver. Nuestras obras tienen todo que ver con el hecho de que somos salvos. No con el hecho de llegar a ser salvos, sino con el hecho de que ya somos salvos. Dice Filipenses 2:12: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Nosotros no somos salvos por buenas obras, pero somos salvos para buenas obras, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y cuando estemos delante de Dios, en el día que estemos en el tribunal de Cristo,
ese día podremos presentarle a Él nuestras buenas obras. Esas obras no nos van a ganar el cielo, sino que van a ser una evidencia de que somos del cielo. Por eso dice que en el juicio final seremos juzgados no por nuestra fe, sino por nuestras obras. Y eso es algo que debemos tener presente siempre, en todo lo que hagamos. Así que debemos esforzarnos continuamente para hacer la voluntad de Dios, para obedecerle, para servirle. Es decir, para trabajar en la obra de Cristo. Para trabajar en la obra de Dios. Algo que suelen pensar algunas personas es, bueno, yo soy de Cristo, pero yo voy a la iglesia los domingos y ya. Pero no se trata de eso. Se trata, como decíamos en el caso anterior, de servir, de trabajar en la obra, de hacer algo que contribuya a la edificación del pueblo de Cristo. Porque de eso se trata. Esos son los frutos que podemos participar aquí. Alguien es salvo. Alguna vez podría tener la alegría de decir, esa persona fue salva por la gracia de Dios, pero el Señor me concedió a mí el privilegio de ser el instrumento para traerle a Él. Y eso va a ser un motivo de alegría para ti. Va a ser tú participando del fruto que el Señor ha hecho. Eso requiere esfuerzo y trabajo. Por eso dice Pablo, nosotros nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos. Un trabajo constante. También al final de la carta a los romanos, el apóstol habla de dos mujeres. Él habla de María, Romanos 16:6, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. Ahora, no pensemos que ella trabajaba solamente haciendo el oficio, ¿cierto? No, se refiere a eso y a muchas otras cosas que eran de edificación para el pueblo de Dios. También en el verso 12 de Romanos 16 dice, la amada Pérsida, la cual ha trabajado mucho en el Señor. Así que es algo, no solamente de esfuerzo para nosotros, sino de reconocimiento delante de los otros hermanos, el hecho de que podamos trabajar para nuestro Señor. Por eso el apóstol Pablo, cuando se compara en 2 de Corintios con los falsos apóstoles, con los superapóstoles, ¿qué es aquello a lo cual él alude para defender su apostolado? Él dice que yo he trabajado más que todos ellos. Luego da una lista de todas las cosas que ha hecho por el Señor. Mientras ellos se exaltan por lo mucho que saben, por lo mucho que bien que les va y todo eso, dice, yo, si he de exaltarme en algo, lo hago por todo lo que he trabajado en el Señor. ¿Y en qué consiste ese trabajo que nosotros debemos hacer? En ser fieles al Señor, en ser partícipes, como dice en el libro de los Hechos 6, ¿para qué se escogieron a los primeros hombres que sirvieron de prototipo para los diáconos? Para que los apóstoles pudieran dedicarse a la oración y al ministerio de la palabra. Nosotros, tanto aquellos que se escogieron como los que quedaron en el apostolado, los apóstoles, ¿a qué debían dedicarse? A la oración y al ministerio de la palabra. Pero todos, sea que estuvieran aquí o sea que estuvieran acá, debían dedicarse en ese tipo de cosas, sino que tú tenías un énfasis mayor por su llamado. Pero igual los otros debían servir, aunque fuera para servir a las mesas, pero estaban trabajando en el Señor. Vemos que al final en el capítulo 5 de la primera carta a Timoteo, Pablo le dice que ¿quiénes son los ancianos que son dignos de doble honor? Aquellos que trabajan en predicar y enseñar. Así que el cristiano no es una persona floja, no es una persona que se duerme y que espera ver el resultado sin hacer nada. No, el cristiano es alguien que se esfuerza y que trabaja noche y día, sol a sol, luna a luna, con tal de tener una buena cosecha. Veamos la tercera característica del cristiano que es esforzado y valiente, la cual no viene en metáfora, sino a modo de aplicación del apóstol Pablo. Él dice en el verso 7, considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo.
Esto es, podríamos pensar en primer lugar, un consejo que Pablo está diciendo a Timoteo. Timoteo, considera todo lo que digo. Pero las palabras que allí aparecen como considera, es más una orden que un consejo. Es un mandato. Lo que Pablo está diciendo es, Timoteo, considera lo que te digo. Considera, no simplemente te entre por un oído y te salga por el otro. No, considéralo, aplícalo a tu vida. Timoteo, yo no estoy diciéndote esto simplemente para que pienses en los soldados y en los trabajadores, sino para que pienses de qué manera esto que te estoy diciendo puedes aplicarlo a tu vida, para que aprendas a esforzarte en la gracia de Cristo, para que aprendas a vivir conforme a la voluntad de Dios. El Señor nos dice esto para que nosotros aprendamos a estar firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 15:58. Todo el esfuerzo, toda nuestra dedicación, todo aquello que nosotros hacemos para el Señor no queda en nada. Tiene un efecto y tiene un resultado. Tiene un resultado. Siempre. Dios nunca deja de pagar a aquel que le ha servido fielmente. Nunca. Si no, Dios sería injusto. Tiene un siervo allí trabajando y no le paga nada. No, Dios le paga. Dios le paga. Nunca es en vano aquello que el Señor hace, aquello que el Señor da. En todas estas tres metáforas que el apóstol Pablo está utilizando, él le hace recalcar a Timoteo que no habrá victoria si él no toma la iniciativa, si él no hace algo al respecto. Si tú te quedas sentado pensando que simplemente por venir a la iglesia todos los domingos ya vas a ser un mejor cristiano, estás perdiendo el tiempo. Porque si simplemente haces eso, no estás haciendo nada. Eres como un hombre que tiene la comida enfrente, le sirven, voy al restaurante, me sirven la comida, y me quedo viendo y oliendo. Ay, qué carnecita sabrosa. Ay, qué arrocito bacán. Y ahí se queda. Ya me voy. Ahí quedó la comida. No dice nada con eso. No, el alimento es para digerirlo. La palabra de Dios no solamente es para algo que nos sirve, para cuando tenemos insomnio y dice, no he podido dormir, pero ahora que llegue a la iglesia, allí voy a tener la palabra de Dios y se voy a poder echar el sueño y voy a descansar en el Señor. No es cierto. Es para que tú la proceses, tú lo mastiques. Llegas a tu casa y te pasas esta noche. Bueno, ¿esto qué tiene que ver conmigo? ¿Se aplica a mí o no se aplica a mí? ¿De qué manera lo relaciono con mi vida? Todas las cosas que yo hago. Porque de eso se trata. Si nosotros no aplicamos lo que escuchamos en la iglesia, si no aplicamos lo que el Señor nos dice en su palabra, ¿de qué nos sirve? ¿De qué nos sirve? El Señor Jesús dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué nos hace libre? La verdad. En realidad no. Nos hace libre el conocimiento de la verdad. Y conoceréis la verdad. Porque si no la conoces, la verdad que está allí, tú estás acá, no hace nada. La verdad que es efectiva en ti cuando la conoces. Y para poder conocerla, debes hacerlo primero por ti mismo, como el labrador. Debes sentarte en tu casa solo, acercarte a tu Padre que ve en lo secreto y confiar en que Él te recompensará en lo público. Debes leer la palabra de Dios y decirle, Señor, háblame. ¿Qué quieres que yo haga? Háblame, enséñame. No simplemente abrir la Biblia y leerla. David mató a Goliat, fin. A ver televisión. No. No simplemente orar, Señor, bendíceme, bendice y amén. No. No simplemente voy a meditar. Por ejemplo, un avión. No. Es hacerlo seriamente, darnos a la tarea de acercarnos a Dios todo el tiempo, considerando todo lo que Él nos dice. Pablo lo dice aquí específicamente con relación al hecho de esforzarse en la gracia. De todas estas metáforas que le ha dicho,
del hecho de que avive el fuego del don de Dios que está en él. Porque todo eso de esforzarse en la gracia viene de allá. No hemos sido llamados a ser cobardes, sino a ser valientes. Valientes contra las artimañas del diablo. Valientes contra el mundo que te persigue y te quiere contaminar todos los días. Valiente contra tu propio corazón que te dice, peca. Te dice, sucumbe a la tentación, ya no aguanta la tentación, peca. El corazón no te va a decir, póstrate de rodillas, enciérrate, amárrate, enciérrate en el cuarto para que no salgas. No, el corazón te va a decir, si ya no aguantas las ganas, peca. Tú ves que está sabroso el chocolate y ves cómo brilla y cómo... No, cómetelo, ya se te quitan las ganas. No te esfuerces, te va a decir. Y tú debes ser valiente en todas estas cosas y decirte a ti mismo, ¿qué estás haciendo? Alma mía, obedece al Señor. Para eso es necesario que consideremos todo lo que Él nos ha dicho. Por eso Él dice, y el Señor te dará entendimiento en todo. Y cuando dice que nos va a dar entendimiento en todo, no debemos pensar que ese entendimiento se refiere a que, bueno, tú estás sentado ahí en tu casa, de pronto te viene así el entendimiento a la cabeza. Lo entiendo todo, ahora sé cómo tengo que... No, es cierto. ¿Cómo el Señor nos da entendimiento en todas las cosas? ¿De qué manera? Considerando lo que Él nos ha dicho a través de su palabra. Considerándolo todo el tiempo, constantemente, masticando. ¿Y qué va a pasar? Bueno, lo que va a pasar es que van a venir circunstancias a tu vida. Circunstancias difíciles, circunstancias que no son para flojos, para cobardes, que no son para personas sin pasión por el Evangelio. No, van a venir circunstancias en las cuales tú vas a tener que actuar. Y cuando llegue el momento de actuar, como tú has estado considerando y considerando lo que el Señor te ha dicho, ¿qué vas a hacer tú? Vas a actuar de una manera que agrada a Dios. La vida cristiana consiste en tomar decisiones que den gloria a Dios todo el tiempo. El asunto es, ¿cuándo tomas tú decisiones? Cuando dices, no, ¿qué como? O voy a trabajar a tal o cual lugar. Y cuando pensamos en decisiones, pensamos en cosas grandes. Pensamos, no, ¿qué trabajo escojo? ¿Qué carrera me dedico yo? ¿Con quién me voy a casar? Pero esas no son las únicas decisiones. Son decisiones que podemos llamar grandes o que afectan toda nuestra vida. Pero todo el tiempo estamos decidiendo. Todo el tiempo estamos decidiendo. Me bajo de la cama de los pies, caminando, brincando. Primero voy al baño y hago mis necesidades. Primero me baño, primero me cepillo. Inconscientemente todo el tiempo estamos decidiendo. Todo el tiempo, mira, yo voy manejando la moto y voy decidiendo si muevo el cacho para acá, si lo muevo para acá. Tú estás en tu casa, estás cocinando. ¿Qué decides? ¿Cómo lo haces? Si le echas esto, el ingrediente, si quieres escuchar esto, si estás hablando con otra persona, si estás mirando lejos, o si estás pensando en la palabra de Dios. Todo el tiempo estamos decidiendo. ¿Qué debemos hacer? Saturar nuestra mente con la palabra de Dios, considerándola tanto, que en todas esas decisiones pensemos, ¿de qué manera le voy a dar gloria a Dios? Así el Señor te va a dar entendimiento en todo. Y vas a decir, de tanto considerar, ya consideré la mejor forma de comer. No, si yo como un loco, van a decir que soy un muerto de hambre, que van a empezar y van a decir, uy, eso que es cristiano, mira cómo come. La gula lo posee. Entonces sé que no debo comer así. El Señor me da entendimiento para decir, no, esto no le agrada. No, esto tampoco. Y así, si hacemos con las pequeñas decisiones, podremos hacerlo también con las decisiones más grandes. No pienses que te va a llegar una propuesta de trabajo y te va a decir, bueno, tienes que irte a trabajar a tal lugar, pero allá no hay donde congregarse. Está difícil porque allá me van a dar este trabajo, voy a ganar este dinero, además me van a dar donde quedarme, me van a dar... No, esa decisión está difícil, muy difícil, porque tengo que decidir entre congregarme y estar con mis hermanos en Cristo, allá me va a ir económicamente perfecto. Esa es una decisión muy difícil. ¿Por qué esa decisión es difícil? ¿Por qué no he considerado la palabra de Dios en las pequeñas decisiones?
Si yo no he considerado la palabra de Dios en las pequeñas decisiones, en las decisiones grandes, tampoco lo voy a hacer. Entonces, ¿con quién me voy a casar? Es que fulanita está bien bonita. Es que mira el cuerpazo que tiene. Es que mira esos ojazos que se mandan. Claro, nunca habías pensado, nunca has tomado pequeñas decisiones en darle gloria a Dios. Entonces, cuando lleguen las grandes decisiones, menos vas a querer tomar decisiones que le den gloria a Dios. Por eso dice, te dé entendimiento en todo, no solamente en lo grande, sino en todo, en todas las cosas. Debemos ser saturados con la palabra de Dios, si no por el gusto. Y eso implica esforzarnos. Implica, no, que yo tengo sueño, tengo un dolor de cabeza, que tengo un hambre, que tengo... No, así sea que esté en el baño, encerrado, con diarrea. Aún así, que esté considerando la palabra de Dios. Que esté llenándome de la palabra de Dios y decir, bueno, Señor, si tú permites que yo tenga este malestar tan grave, para tu gloria es. Voy a aprovechar este tiempo que estoy aquí para meditar en la palabra de Dios. Difícilmente cuando una persona está en una situación así, medita en la palabra de Dios. Medita, pero en muchas otras cosas. Es un momento de meditación automática. Pero nosotros debemos meditar en la palabra de Dios, considerar la palabra de Dios y vivir conforme a la palabra de Dios. Así es como tendremos entendimiento en todas las cosas. Para terminar, mis hermanos, daré unas consideraciones del texto. Vemos que el apóstol Pablo dice a Timoteo, y también por extensión a todos nosotros, nos dice, ante el Señor, piensa y considera cuidadosamente lo que he dicho. Contempla tu vida y pregúntate si eres un cristiano fuerte, un cristiano espiritual y maduro. Pregúntate eso. Analiza estas preguntas y examínate a ti mismo con ellas. ¿Te estás dedicando a guardar y enseñar la palabra de Dios? ¿Te niegas a ti mismo y consideras que tu vida no tiene importancia a fin de servir fielmente al Señor? ¿Te mantienes alejado de los asuntos del mundo? ¿Te preparas continuamente para servir a tu Señor? ¿Entiendes la negación y el sacrificio personal? ¿Estás dispuesto a pagar el precio que el Señor pide? ¿Solicitas constantemente la ayuda del Señor en oración? ¿Confías en que el resultado vendrá del Señor y no de tus propios esfuerzos? Si tú puedes responder afirmativamente a todas estas preguntas, entonces para ti es la promesa de que el Señor te va a dar entendimiento en todas las cosas. Ese entendimiento será para tu edificación si tú te esfuerzas y eres valiente al vivir la vida cristiana hasta la victoria que Cristo nos ha prometido. Oremos, mis hermanos.